Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa. La suscrita diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 14, 15, 16, 45, 46, fracción primera, 48, 54, fracción primera, segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9, fracción primera y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y los artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 2, fracción primera y 27 del artículo 8 y el párrafo primero del artículo 16 y se adicionan las fracciones sexta, séptima, octava, novena y décima del artículo 16, todas ellas de la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala en materia de inclusión y protección de derechos de las personas identificadas de la comunidad LGBTTIQ+, en el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En concordancia con el compromiso constitucional y convencional de México de erradicar toda forma de discriminación, especialmente por motivos de género, la presente iniciativa busca abordar las desigualdades persistentes que enfrentan las personas identificadas con la comunidad LGBTIQ+, en el ámbito laboral, con base en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe cualquier discriminación motivada por género, entre otros aspectos. Reconocemos la necesidad de legislar para asegurar la igualdad de oportunidades, en plena aceptación de la diversidad en un componente fundamental de una sociedad justa e inclusiva, y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral es esencial para alcanzar este ideal. En el Estado de Tlaxcala, como en muchas otras regiones, persisten desafíos significativos en términos de discriminación y exclusiones hacia las personas de la comunidad en el ámbito laboral. En esta realidad, la presente iniciativa de reforma busca abordar de manera integral y urgente esta problemática, reconociendo la necesidad de acciones concretas para corregir desigualdades sistemáticas y promover una sociedad más justa e igualitaria. En el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe cualquier forma de discriminación en concordancia con los principios internacionales de derechos humanos, es imperativo que el Estado de Tlaxcala tome medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. La realidad de la discriminación hacia las personas identificadas con la comunidad en el empleo es innegable y la falta de medidas específicas contribuye a perpetuar esta injusticia. En la encuesta nacional sobre diversidad sexual y género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2022 ha revelado que la población LGBTTI+, en México asciende a 5 millones de personas, siendo 5.1% de la población mayor de 15 años. De esta cifra, 909,000 son personas transgénero o con identidad de género no normativa, representando el 0.9% de la población de 15 años y más. Estos datos evidencian la importancia de abordar específicamente las barreras que enfrenta esta comunidad en el ámbito laboral. Los datos recabados a nivel nacional por la Encuesta Nacional sobre Diversidad y Género evidencian que la población identificada con la comunidad enfrenta barreras significativas en el acceso y la permanencia en el empleo. La falta de oportunidades laborales adecuadas contribuyen a la marginación y la exclusión social, generando un círculo vicioso que limita el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de esas personas. Es necesario, por tanto, abordar estas inquietudes inequidades estructurales mediante una legislación que fomente la inclusión y combata la discriminación. También ha destacado que la discriminación laboral basada en la identidad de género afecta negativamente la calidad de vida de las personas identificadas con la comunidad. Este fenómeno se traduce no solo en la falta de acceso a oportunidades económicas, sino en la pérdida de autoestima y la limitación del pleno desarrollo personal y profesional. La presente iniciativa, al proponer la protección de los derechos de las personas identificadas con dicha comunidad, incluye un cupo laboral inclusivo que busca romper con este ciclo de discriminación y promover un entorno laboral que refleje la diversidad de la sociedad tlaxcalteca. Según la ENDICEG, 62,685 personas en Tlaxcala se identifican como parte de la población. Esta cifra representa el 6.1% de la población total de 15 años y más en el estado, superando la media nacional del 5.1% y de la Ciudad de México, que es el 4%. La prevalencia de la diversidad sexual en Tlaxcala, superior a la media nacional, indica la importancia de abordar las necesidades específicas de esta comunidad en el ámbito laboral. La iniciativa de reforma que se presenta como una respuesta necesaria para garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades. La ENDICEG destaca que el 34.8% de la población en el país es transgénero o transexual.
lo que subraya la importancia de abordar las barreras específicas que enfrentan estas personas en el empleo. La iniciativa propuesta busca crear un entorno laboral que respete y reconozca la identidad de género de cada individuo. La INDICEG proporciona datos sobre la distribución de la población LGBTTIQ+, en diversas actividades laborales. El 24.6% está ocupado en actividades de apoyo y agropecuarias, el 18.4% son profesionistas y técnicos y el 16.9% son comerciantes. La iniciativa de reforma busca garantizar que estas personas tengan igualdad de oportunidades en todas las áreas laborales. Estos datos subrayan la importancia de adoptar medidas concretas como la iniciativa de reforma propuesta para abordar las desigualdades laborales y promover un entorno más inclusivo en el estado de Tlaxcala. La presencia significativa de la población LGBTIQ+ en la entidad resalta la urgencia de actuar para garantizar que todos los ciudadanos gocen de igualdad de oportunidades independientemente de la orientación sexual o identidad de género. En el estado de Tlaxcala, la falta de medidas específicas para abordar la discriminación laboral hacia las personas trans y no binarias, quienes son gran parte de la comunidad LGBTIQ+, ha resultado la invisibilización y exclusión de esta comunidad. La realidad de la discriminación en el ámbito laboral no solo vulnera los derechos fundamentales, sino que también inhibe el potencial y las contribuciones de estas personas podrían aportar a la sociedad y a la economía local. La urgencia de esta iniciativa radica en la necesidad de corregir estas desigualdades de manera inmediata y construir un futuro más igualitario y respetuoso en el estado de Tlaxcala. Esta iniciativa reconoce la responsabilidad del Estado en la promoción de la igualdad y la no discriminación. Al centrarse en el ámbito laboral, se aborda una esfera clave en donde la discriminación tiene como consecuencias significativas en la vida de las personas. La falta de oportunidades laborales para las personas que se identifican con la comunidad no solo afecta su bienestar económico, sino que también impacta sobre su salud mental y emocional. La discriminación laboral contribuye a la marginación social, generando un ciclo de exclusión que se perpetúa si no se toman las medidas contundentes. La situación actual refleja la necesidad urgente de cambios legislativos que fomenten la inclusión y la diversidad en el ámbito laboral. La falta de representación y participación de las personas identificadas de la comunidad en el empleo no solo es una violación de sus derechos fundamentales, sino que también limita el enriquecimiento de la cultura laboral y la productividad de la sociedad en su conjunto. La urgencia de esta iniciativa se basa en la premisa de que la discriminación laboral no puede ser tolerada en una sociedad que aspira a ser justa e igualitaria. La iniciativa de reforma, que incluye establecer un cupo laboral inclusivo para personas trans y no binarias y de la comunidad en general en el estado de Tlaxcala, es necesaria y urgente para corregir desigualdades arraigadas, promover la igualdad de oportunidades y construir un entorno laboral que refleje la diversidad y respete los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de su identidad de género. La implementación de estas medidas no solo beneficiarán directamente a quienes integran esta comunidad, sino que también contribuirán en el fortalecimiento de una sociedad más justa, inclusiva y próspera en el estado de Tlaxcala. La inclusión y el respeto a la diversidad son valores fundamentales que fortalecen el tejido social y promueven una convivencia armoniosa. En la búsqueda de construir sociedades más equitativas es esencial comprender y respetar las diversas identidades, expresiones y orientaciones que conforman el rico tapiz de la humanidad. En la iniciativa se incluyen nuevos términos para el glosario de la ley que precisan algunos conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género, que tienen como objetivo proporcionar definiciones claras y comprensibles. Al profundizar en estos conceptos se busca fomentar la empatía, utilizar un lenguaje inclusivo, eliminar estigmas y contribuir al desarrollo de entornos más respetuosos y comprensivos para todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género. Estos términos no solo sirven para definir las diversas identidades y expresiones, sino que también arrojan luz sobre la necesidad urgente de abordar las inequidades que enfrenta la población en el estado de Tlaxcala. La comprensión profunda de estos conceptos no solo enriquece el diálogo social, sino que también allana el camino de la implementación efectiva de políticas inclusivas y la promoción de derechos igualitarios. La población beneficiada directamente por esta iniciativa son las personas identificadas con la comunidad en el estado de Tlaxcala, cuyas oportunidades de empleo y desarrollo profesional se verán fortalecidas. Además, la sociedad en su conjunto se beneficiará al fomentar la diversidad en el entorno laboral, contribuyendo a una construcción de un tejido social más inclusivo y respetuoso. La iniciativa busca cerrar la brecha de discriminación y exclusión laboral para esta población, brindándoles un marco legal sólido que garantice la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, se enviará un mensaje claro sobre la importancia del respeto a la diversidad y a la promoción de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala. Es esencial reconocer
que atrás de la exclusión de las personas que se identifican con la comunidad se encuentran historias que afectan directamente a la calidad de vida de esta población, que debe ser atendida con prontitud, buscando no solo corregir las desigualdades laborales existentes, sino también crear un entorno que celebre la diversidad y garantice oportunidades justas para todas las personas, independientemente de su identidad de género. Por lo expresado en los numerales precedentes y con fundamento en lo dispuesto por los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 14, 15, 16, 45, 46, fracción primera, 48, fracción primera, segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9, fracción primera y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y los artículos 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el contenido del artículo 2, las fracciones primera y séptima del artículo 8 y el párrafo primero del artículo 16 y se adicionan las fracciones sexta, séptima, octava, novena y décima del artículo 16, todas ellas de la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala en materia de inclusión y protección de derechos de personas identificadas para la comunidad LGBTTIQ+, en el Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala, capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende como cisgénero forma de identidad construida a partir de un modelo de correspondencia entre los caracteres sexuales asociados con la reproducción y las categorías culturales mujer y hombre. Una persona cisgénero no ha emprendido una transición identitaria de género. Colectividad, grupo social constituido por personas que comparten los mismos intereses o ideas. Estado, el Estado libre y soberano de Tlaxcala. Expresión de género, se refiere a la forma subjetiva en que cada persona se presenta ante sí y ante el mundo mediante recursos estéticos y de gestualidad culturalmente significados como femenino, andrógino y o masculino. Identidad de género, la identificación y convicción de cada persona en el género que se sostiene. Reconoce y o nombra como propio. Incluye identidades cisgénero, trans, no binarias, fluidas, entre otras, demostrando la dimensión espectral de las subjetividades dentro del marco identitario de género. Intersex, intersexual, persona que presenta variaciones de los caracteres sexuales respecto de la normativa genital dimórfica. Ley, la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Estado de Tlaxcala. LGBTTIQ+, acrónimo que embarca a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, transvestis, intersexuales, queer, y el símbolo más incluye todas las demás inagotables diversidades sexogenéricas. El uso político de este término apunta a la comunidad que construye sus vidas a partir de identidades, expresiones y o formas de vinculación erótico-afectivas no normativas desde el punto de vista del orden de género. Minoría, conjunto de personas de una sociedad determinada por distinguirse de alguna manera a la que forma la categoría social predominante. Mujer trans, hombre trans. Persona que al nacer fueron asignadas y o socializadas con un género diferente al que se identifican y han transitado hacia una feminidad o masculinidad respectivamente. No binaria. Persona cuya identidad de género no corresponde con la estructura tradicional de género binario, reconociendo su identidad fuera de la categoría culturales de hombre o mujer. Orientación sexual, refiere a las múltiples posibilidades vinculatorias y de construcción del deseo erótico, afectivo y sexual de las personas en relación con la atracción hacia otras personas basadas en la condición sexogenérica y o u otras condiciones. Personas adultas mayores, aquellas que cuenten con 65 años o más de edad. Personas con discapacidad, persona que padece temporal o permanente de una disminución en sus facultades físicas, psíquicas o sensoriales que impide realizar alguna actividad normal. Población indígena, persona que desciende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Personas trans, término paraguas que describe diferentes variantes de transgresión, transición, reafirmación de la identidad y o expresiones de género, incluyendo personas transexuales, transgénero, transvestis, drags, entre otras. Sectores
vulnerables, los integrados por niños, niñas, adolescentes, personas adultos mayores, indígenas, mujeres, personas con discapacidad, en pobreza extrema, sin empleo, sentenciados y en general cualquier sector de la población que directa o indirectamente se enfrenten a tratos o acciones discriminatorias. Servidores públicos, personas descritas como tales en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala y los demás ordenamientos aplicables, y titular del Poder Ejecutivo, persona que detente el cargo de gobernador o gobernador en el Estado de Tlaxcala. Artículo 8. Queda prohibido toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades. Se consideran prácticas discriminatorias impedir el acceso a la educación pública o privada por razón de género, de raza, de pertenencia étnica, el color de piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica, las características físicas, la edad, la preferencia sexual o la identificación con la comunidad LGBTTIQ+, toda la discriminación que atente al ser humano, así como a becas o incentivos para la permanencia en los centros educativos en los términos de las disposiciones aplicables. Realizar o fomentar el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su orientación sexual y o identificación con la comunidad LGBTTIQ+. Y capítulo 3, medidas a favor de la igualdad de oportunidades. Artículo 16. Los poderes públicos del Estado, los municipios y los órganos autónomos en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras medidas a favor de la igualdad de oportunidades para los grupos con una orientación sexual o identificación con la comunidad diferente a la de otros grupos de personas, haciendo énfasis en el trato igualitario y digno a las personas trans y no binarias en las siguientes: legislar, reglamentar o cualquier otra acción que dentro de sus competencias garantice el acceso a un empleo digno. Esta aplicación es indeclinable para empleadores públicos y como sugerencia, apelando a la buena voluntad de los entes privados, se reserva un porcentaje específico de sus plazas laborales para las personas identificadas con la comunidad. Establecer un mecanismo eficaz para la denuncia y sanción de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, garantizando así un entorno más inclusivo y respetuoso del derecho al trabajo digno de los integrantes de la comunidad. Promover en la legislación de la materia educativa local programas educativos que aborden al respecto empatía y tolerancia a la diversidad de género y promuevan la inclusión en el ámbito laboral, y sensibilizar a las personas que laboran en las instituciones educativas para promover prácticas inclusivas para preparar adecuadamente a las personas trans y no binarias. Reglamentar en los procedimientos de contratación pública la inclusión de cláusulas que incentiven la contratación de personas identificadas con la comunidad en los contratos gubernamentales, promoviendo así las prácticas inclusivas y responsables por parte de las instituciones públicas. Crear un consejo consultivo para la inclusión laboral de las personas identificadas con la comunidad, integrado por representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y expertos en derechos humanos y diversidad de género. Este consejo brindará orientación y asesoramiento continuo para mejorar las políticas de inclusión laboral en el Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 2. Las personas titulares de los poderes públicos, órganos autónomos y ayuntamientos del Estado, en un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, deberán expedir normas jurídicas y administrativas correspondientes para cumplir con las reformas aplicadas en el presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcat, a los 13 días del mes de febrero del año 2024. Con esta iniciativa, en mi calidad de representante popular, busco ampliar las voces que abogan por una sociedad inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Quiero agradecer profundamente al secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, y a DIL por su apoyo y conciencia en tan importante lucha para poder implementar el proyecto en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.